Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Hoy jueves de pensiones. Hoy usted podrá despejar todas las dudas de tipo legal en temas de pensiones. Esa consulta que usted ha querido hacer y que pues todavía no ha podido, recuerde, puede participar a través del 648-4820 o a través del 310-2222-051. También puede hacerlo a través de Facebook. Allí estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. Allí hemos habilitado un chat para que usted nos haga las preguntas correspondientes, nos reporte sintonía y demás. Recuerde que debemos seguir cuidándonos, por eso en el Canal TRO guardamos todos los protocolos de bioseguridad. A esta hora de la tarde es un verdadero placer poder saludar a la doctora Marlene, que sigue de fiesta, sigue de celebración de cumpleaños. Doctora Marlene, bienvenida a Actúa en Derecho, felicitaciones nuevamente y seguimos de parranda, doctora. Pues no tanto de parranda, Paola, seguimos cuidándonos, pero se siguen recibiendo regalos, felicitaciones, en fin, todo el mes es de cumpleaños. Así que muy buenas tardes para todos, un cordial saludo, es muy grato estar nuevamente aquí con todos ustedes y esperamos poder resolverles todas las dudas en tema de pensiones con nuestro abogado invitado especialista en el tema. Así es, pero si usted quiere conocer el perfil de nuestro abogado, el abogado que nos acompaña el día de hoy, aquí en Actúa en Derecho, se lo presentamos. Jorge Luis Quintero Gómez es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en seguridad social de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Es reconocido por su amplia experiencia, más de 10 años en la asistencia, apoyo y asesoría en el tema de pensiones y cesantías, en el manejo de los derechos y obligaciones de las personas frente a las entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social, con cientos de casos resueltos a favor de los demandantes y o asesorados. Sin más preámbulo, doctor Jorge Luis Quintero, bienvenido a Actúa en Derecho. Gracias, Paola, un cordial saludo para usted, para la doctora Marlene. Feliz cumpleaños, doctora, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Bueno, doctor. Cumpleaños usted en el mejor mes del año. Cierto, somos muchos los de este mejor mes del año, doctor. Muy bien, continúan llegando los regalos, las felicitaciones. Si usted quiere felicitar a la doctora Marlene, también lo puede hacer a través de nuestra línea 310-2223-051. También lo puede hacer a través del chat que hemos habilitado en Facebook Live. Doctor Jorge Luis, entramos en materia porque tenemos una cantidad de mensajes de parte de nuestros televidentes justo en tema de pensiones que usted no se imagina. Iniciamos con el siguiente mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Llega a través del 310-2223-051 y dice: tengo un hijo autista. Él tiene derecho a mi pensión si me llega a pasar algo a mí más adelante. Tengo 47 años y 1000 semanas cotizadas en un fondo privado. Otra pregunta: cuando cumpla las 1300 semanas, ¿puedo pedir mi pensión anticipada por tener un hijo discapacitado o solo es para madres? Atentamente, William. ¿Qué le decimos a este padre de familia, doctor Jorge Luis? Aquí hay dos interrogantes que nos traslada William. Una relacionada con la pensión de sobrevivientes y otra relacionada con la pensión especial por hijo inválido. Vamos a abordar la primera y por supuesto la segunda. Recordemos que para que un hijo inválido tenga derecho a la pensión de sobrevivientes debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles requisitos son, William? Que cuando falte el padre o la madre, si él depende económicamente de uno de estos dos o de los dos padres, que la persona tenga una calificación cuyo porcentaje mínimo sea del 50%. Cuando el hijo es mayor de 25 años, pues es importante acreditar que depende parcial o totalmente de su padre o de sus padres. Cuando el hijo es menor de 25 años,
pues le basta con acreditar si es menor de 25 y mayor de 18 que está estudiando, o en este caso, por la misma condición de invalidez, pues acreditar tal circunstancia. Entonces, pensión de sobrevivientes para hijo inválido, 50% o más de calificación y demostrar la dependencia que puede ser parcial o total. La pensión especial por hijo inválido, William, se le entrega a cualquiera de los padres. Esto no es un beneficio solo de la madre. En principio, esto interpretó el legislador, sin embargo, la Corte Constitucional revisó estas disposiciones y dijo no, la pensión especial por hijo inválido la podrá reclamar tanto el padre como la madre, ¿sí? Y no importa que la madre, por ejemplo, esté en el hogar, si requiere el apoyo de su padre para el cuidado de su hijo, porque hay casos en los cuales un solo padre no es capaz con el cuidado de su hijo. Entonces, ¿qué le corresponde acreditar? Las 1.300 semanas, como usted muy bien lo señala, que su hijo es inválido con una pérdida del 50% o más y que usted va a contribuir, va a apoyar al cuidado de su hijo para que la ley lo releve del cumplimiento de la edad. Recordemos que la pensión especial por hijo inválido releva al padre de cumplir la edad. Le exige el requisito mínimo de las 1.300 semanas en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Que un padre con 50 años, si tiene 1.300 semanas y un hijo inválido que requiere de su cuidado, puede pedir la pensión especial por hijo inválido. Abogado, me surge una inquietud. ¿Cómo se califica en este caso la invalidez? ¿A dónde debe acudir el padre? ¿A dónde debe llevar al muchacho? ¿Quién lo califica? En este caso, como el hijo aparece beneficiario del padre, el padre le solicita a la administradora de fondo de pensiones donde se encuentra afiliado la calificación de la pérdida de capacidad laboral o, en su defecto, a la entidad promotora de salud. Diciéndole a la entidad promotora de salud, atención a lo siguiente. Recordemos que por desarrollo de caracterización de personas con diversidad funcional, como llamo yo, ¿no? me llama más la atención este concepto adoptado en verano de 2005 en España, personas con diversidad funcional física, sensorial o cognitiva. Recordemos que estamos hablando de una calificación para tener beneficios económicos del Sistema Integral de Seguridad Social. Luego, esta calificación le corresponde hacerla a la entidad promotora de salud, a la administradora de fondo de pensiones o a la aseguradora, porque a partir de todos estos desarrollos de caracterización, la última resolución, se me escapa en ese momento el número, pues hace mención que le corresponderá a cada Secretaría de Salud. El mismo decreto 507 dice que cuando se trata para beneficios o cuestiones de la ley 361, pues la calificación le corresponde a la entidad promotora de salud. Pero aquí es importante mostrar que no se pretende un beneficio como un subsidio o como un amparo por parte del Estado para esta persona con esta diversidad funcional, sino que el propósito es aspirar a una pensión especial por hijo inválido para que toda la calificación se pueda surtir en los 3 momentos. En la primera oportunidad, en la primera instancia, si hay lugar en la respectiva Junta Regional y si es del caso en la Junta Nacional, porque este procedimiento se requiere cuando la pérdida de capacidad laboral está orientada a buscar un beneficio económico a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social. Bueno, abogada, acá hay 2 temas por aclarar y me gustaría tener, digamos, esa claridad, porque me dice usted de hijo inválido. ¿A las personas autistas se les considera de alguna manera inválidos o no tendría que ya eso evaluarlo la Junta que usted nos refiere? Sabemos que las personas con esta diversidad pueden tener otro tipo de capacidades. Sin embargo, al revisar, al mirar las deficiencias, al mirar ciertas habilidades del rol ocupacional y del mismo rol de autocuidado, se puede evidenciar que efectivamente nos va a dar una calificación. O sea, va a haber una pérdida de capacidad laboral. Ahora, hay que revisar qué otras secuelas pueden estar asociadas con otros diagnósticos, ¿sí? Porque sabemos que las personas con estas diversidades y con estas capacidades, porque hay capacidades diferentes, de todo modo requieren de un entorno diferente. Claro, hay personas autistas con una capacidad, por ejemplo, musical, en muchas áreas se ha podido evidenciar, por lo menos en Estados Unidos conozco personas autistas que hasta ejercen la profesión de abogados, pero hay que mirar realmente qué
qué calificación nos puede dar este diagnóstico y qué más tenemos asociado. Por eso es importante que se haga la calificación. Si adelantado ya el procedimiento, observamos que a pesar de que tenemos este diagnóstico, tenemos el diagnóstico, porque recordemos que en tratándose de pérdida de capacidad laboral no se califican diagnósticos, se califican son las secuelas que puede dejar el diagnóstico de una enfermedad o de un accidente. Entonces la secuela es la que se entra a calificar. Y ahí ya se revisa entonces qué nos muestra la historia clínica y si por este diagnóstico hay lugar a lograr un porcentaje del 50 o más. Y la otra inquietud, nuestro televidente William nos manifestaba que está en un fondo privado, pero hablaba de 1.300. En los fondos privados son 1.300 o 1.150, como de pronto se lo he escuchado en otros programas. En el fondo privado son 1.150 semanas. Y de acuerdo a la sentencia que les mencionaba, creo que la hice en el programa respecto a la pensión de invalidez, respecto a la pensión de especial por hijo inválido, pues correspondería que se dé el mismo tratamiento. Ahora, recordemos que en principio las administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad argumentaban que no les correspondía el reconocimiento de una pensión especial por hijo inválido. Esta interpretación la resolvió la Corte Constitucional a partir del año 2014. Si bien recuerdo, en la sentencia C758 del 2014, cuando la Corte revisa estas disposiciones y dice no, el tratamiento para la pensión especial por hijo inválido es de igual manera tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad como en el régimen de prima media con prestación definida. Muy bien, vamos a hacer contacto hasta ahora con Lisette Quejada, quien se encuentra en uno de los municipios del departamento de Santander. Allí consulta a los ciudadanos sobre sus dudas e inquietudes respecto a pensiones. Hola, muy buenas tardes, Paola, abogados y televidentes. El día de hoy nos encontramos a los alrededores del Parque San Pío buscando personas que tengan inquietudes de forma jurídica. Hoy nos encontramos con el señor Nelson, que tiene una inquietud para nuestros abogados. Don Nelson, ¿cuál es su pregunta? Muchísimas gracias. Primero que todo, felicitar al Canal TRO en sus 26 años de existencia, uniendo a los dos Santanderes, algo muy hermoso. A ver, concretamente a la pregunta, yo sí tengo la inquietud mayor y a ver si ustedes, sus saberes, en el compendio cercano, el Estado iría a aumentar la pensión, iría a aumentar la edad para lograr nosotros la pensión. Y segundo, si puede hacer la suma en semanas cotizadas de un fondo de pensiones a otra, sin ningún inconveniente. Esas serían las dos inquietudes. Muchísimas gracias. Abogado, ¿cómo le podemos responder estas preguntas a nuestro televidente? Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro, con seguros hechos a tu medida. Ingresa a www.segurosura.com.co/Vanti. Bueno, abogado, ahora sí, ¿qué le podemos decir a nuestro ciudadano, a ese televidente fiel que nos felicita justamente por la celebración de los 26 años? Seguimos de fiesta, no solo por el cumpleaños de la doctora Marlene, sino también por los 26 años del Canal TRO. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Jorge Luis? Respecto a la primera pregunta, pues es algo que no conocemos cómo se vaya a dar la reforma. Si va a haber una reforma con incremento de edad, de semanas, pues es algo que no lo podemos definir porque todavía no está consolidado en una ley. Respecto a la segunda pregunta, sí podemos responderle al televidente y a todos los televidentes que a partir de la Ley 100 de 1993, todas las semanas y los tiempos suman. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que trabaja en una entidad pública 3 años en el 85 y no le cotizaron, la entidad pública responde por estos 3 años. Trabajó en el sector privado y no le cotizaron, el empleador responde por este cálculo actuarial. Prestó el servicio militar, estas semanas del Ministerio de Defensa suman. Trabajó en una entidad pública y le cotizaron a una caja de previsión, estas semanas suman. En fin, a partir de la Ley 100, todos los tiempos, todas las semanas que la persona tenga, sin importar en qué entidad se encuentra, se pueden sumar. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos hacen nuestros televidentes. En esta oportunidad lo hacen a través de WhatsApp, lo hacen a través del 310-22-23-051 y dice: soy Nelly Santiago. En 1985 trabajé como hasta el 87. Yo pagaba salud y pensión, me retiré y ninguno me asesoró que yo podía seguir cotizando.
Puedo retirar lo que coticé, tengo 55 años y sufrí un accidente y tengo el tobillo fracturado y no sé cómo voy a quedar, pero ando en muletas. ¿Qué le podemos decir a Nelly Santiago, doctor Jorge Luis? Si es calificada y le dan una pérdida del 50% o más, como no tiene derecho a la pensión de invalidez, le van a hacer el pago de la indemnización sustitutiva o la devolución del saldo, dependiendo en el régimen en el que se encuentre afiliada. Si no es declarada inválida, para que tenga lugar a esta devolución o pago de indemnización sustitutiva, le corresponde llegar a la edad de los 57 años. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con Gloria. Gloria, ¿desde dónde se comunica con nosotros? Aquí de Santana. De Santana. Hacer una preguntita al doctor. Claro que sí, doña Gloria, cuéntenos cuál es esa inquietud. Lo que pasa es que yo estaba pagando en Colombia Mayor la pensión, pero ya me retiraron porque ya, pues, supuestamente ya llegué al tope del subsidio. Y tengo 1.178 semanas, tengo 60 años. ¿Qué debo hacer ahí? Y si tengo que pagar salud o puedo pagar solo la pensión para seguir pagando como independiente. Doctor Jorge Luis, en ese caso, ¿qué le asesoramos? ¿Qué le podemos decir en este momento a nuestra televidente? Bueno, aquí, Gloria, importante que siga cotizando. Gloria lo menciona, el Estado ya la subsidió, no tiene lugar a que la subsidie, ¿verdad? Pero está solo a 132 semanas, 2 años y 6 meses prácticamente. Entonces, Gloria, es importante que continúe cotizando para que pueda reclamar la pensión de vejez y le corresponde cotizar a salud y pensión. Recordemos que el cotizante 43 era una de las modalidades que existía en las planillas de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, que permitía que el afiliado pagara solo a pensión. Lamentablemente esta modalidad fue derogada y ahora para que una persona pueda cotizar a pensión le corresponde también pagar salud, Gloria. Entonces en su caso le corresponde pagar salud y pensión, pero la invito a que haga ese esfuerzo económico. Sabemos que para muchos colombianos esto es un esfuerzo y es casi imposible a veces, pero es importante porque está muy cerca ya de lograr la pensión. Muy bien, vamos a seguir con la participación activa de nuestros televidentes. Nos escriben a través del 310-22-23-051, también a través de Facebook. Recuerde que a través del 310-22-23-051 usted puede enviarnos mensajes en audio y en video. Mensajes de audio como el siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Juana Enríquez de la ciudad de Barranquilla. Estoy viendo su programa muy bueno, una orientación que yo necesito. Yo trabajé en un consorcio y con el problema de la pandemia a mí no me reintegraron al trabajo, pero no me han quitado salud, todavía estoy con la salud y eso, pero no me liquidan, no me llaman, no me dicen nada. Trabajo en oficios varios y estoy esperando para ver ya de eso. Ahora en marzo cumplo 1 año de estar en la casa y yo tengo deuda, no sé cómo hago, si me retiro, espero que me llamen, a qué tengo derecho, a qué puedo reclamar, a mí no me están pagando. En diciembre me mandaron las primas de diciembre y ya, o sea, a mí no me dan un peso desde el mes de abril y es la hora, yo todavía no estoy trabajando porque no me llaman. Podemos asesorar a nuestra televidente. Desde ya un saludo muy especial a todas las personas que desde Barranquilla nos reportan sintonía, doctor Jorge Luis. Bueno, mire, de acuerdo a ese contexto, manifiesta la televidente que por pandemia no es reintegrada, pero que le siguen cotizando a salud. O sea, podríamos interpretar, de acuerdo a lo que expone, que le tienen suspendido el contrato de trabajo. Recordemos que en principio, una vez se profieren los primeros decretos, el 417 y 457 de 2020, las suspensiones de los contratos en algunas actividades económicas fueron posibles bajo la modalidad de fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo regula el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
Pero una vez desaparecieron estos decretos que no permitían la movilidad, el desarrollo de ciertas actividades, para que se pueda mantener suspendido un contrato de trabajo se requiere, en primer lugar, acreditar esa fuerza mayor o caso fortuito, pues que en este momento ya no está por acto de autoridad, que es uno de la fuerza mayor, el caso fortuito. Segundo, si es porque la empresa presentó inconvenientes económicos, técnicos, pues le corresponde a la empresa, de acuerdo al artículo 51, numeral tercero, pedirle autorización al ministerio. Entonces, si la empresa no tiene argumentos para tener suspendido el contrato de trabajo, en el caso de la televidente, usted que la tienen en su casa, usted dice que le siguen pagando salud, pero no le pagan. Si el empleador es el que dispone que el trabajador no preste el servicio, tiene la obligación de continuar pagando los salarios de acuerdo a lo que señala el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante pues revisar en detalle, pero no hay lugar a que esa figura, que la persona no esté reintegrada, no tengamos argumento de suspensión y solo le paguen salud o le paguen aportes al sistema. Muy bien, nos siguen escribiendo, nos siguen llamando a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con María, muy buenas tardes. María, ¿desde dónde nos llamas? Acá de Girón. Saludo muy especial a todas las personas que desde Girón nos reportan sintonía. María, ¿cuál es tu pregunta, tu inquietud? Mi pregunta era la siguiente. Mi esposo se fue de la casa hace como 5 años. Y entonces vive por allá con otra señora, pues él intenta venirse a la casa, pues no lo deja la señora que se venga ni nada de eso. Y él, cuando él trabajaba, era transportador, me sacó el seguro. A mí, nosotros somos casados. Y me sacó el seguro y la tienes a ella en el seguro. Pues ahorita no tiene seguro ninguno porque él se enfermó hace más de 3 años que se enfermó. Tuvo una enfermedad grave y él ahorita pues está desempleado por la enfermedad y él tampoco ahorita está pagando pensión. Y entonces él hace como 15 días vino que me iba a pasar a mí allá porque él me sacó a mí de que figurara en pensiones, en contenciones, y la afilió a ella, que ella era la única autorizada en caso de fallecimiento de él. Pero no, allá dijo que tocaba hacer esto, entonces no sé si es verdad que él dice que como la afilió a ella, que entonces ella va a ser la beneficiaria única, si en caso que él llegara a fallecer, ella sería la única beneficiaria de la pensión, pero él dice que quiere dejármela a mí, no sé qué hay que hacer, si es verdad que ella es la única que tiene derecho. Nosotros no nos hemos divorciado, liquidamos solo bienes, pero en el divorcio no, él dice que divorcio no. Entonces ahí yo vivimos 30 años de casados, fuimos casados, vivimos 30 años, a los 30 años él se fue y hace 5 años vive con esa señora. Entonces dice que él la afilió a ella allá, pero él quiere sacarla y que cómo hace para retirarla a ella, pero de todas formas ella no la deja salir de la casa ni nada, que lo tienes amenazada y no la deja retirar, sino no haya de qué manera ir a retirarla a ella y para que me meta a mí, o no sé si soy beneficiaria, sí o no, ¿qué debo hacer ahí, doctor? Doctor Jorge abogado, complicada situación, pero ¿qué le podemos decir a la señora? ¿Le podemos dar un parte de tranquilidad, abogado? Bueno, para responder a María y a los televidentes que se pueden encontrar bajo esta situación, recordemos que la pensión de sobrevivientes se puede distribuir entre el cónyuge separado y la compañera, siempre y cuando se cumplan como mínimo 2 condiciones. La primera, que en cualquier momento hayan vivido 5 años las personas del vínculo matrimonial, es decir, en el caso de María y su esposo, si vivieron 5 años o más en cualquier momento, como no se han divorciado, ella tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y la compañera va a tener también derecho a la pensión de sobrevivientes en una cota de acuerdo a la proporción y porcentaje que acredite de convivencia. Segundo, el hecho de estar afiliado o no afiliado a la Seguridad Social no es una prueba directa de ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Esto puede ser un indicio. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que el hecho de que María no sea la beneficiaria en el Sistema General de Salud de su esposo, pues ello no significa que por esta razón vaya a perder la pensión de sobrevivientes en su condición de cónyuge separada. Ahora, el hecho de que una compañera aparezca como beneficiaria de salud no significa que vaya a ser la beneficiaria de una pensión de sobrevivientes. Esto se podrá revisar como un mero indicio, pero hay otros elementos, hay otras pruebas que permitirán inferir en su momento si la pensión de sobrevivientes le corresponde tanto a la cónyuge separada
como a la compañera o solo a la cónyuge separada o solo a la compañera, dependiendo cómo se estén dando las interpretaciones. Por ahora podemos decir que a hoy, 8 de julio de 2021, hay unas interpretaciones de la Sala de Casación Laboral que permiten que la cónyuge separada, así haya liquidado la sociedad conyugal, tenga derecho a una parte de la pensión de sobrevivientes cuando hay compañera o que tenga derecho al 100% de la pensión de sobrevivientes cuando no hay compañera. Así es, doctor. Además, otra cosa, abogado, no es el señor el que dice a quién le va a dejar la pensión. Bueno, a eso me iba a referir, pero pues exacto, o sea, muchas veces se habla de la pensión como si la pensión fuera un bien o una cosa, en el sentido estricto del derecho civil. Recordemos que la pensión de sobrevivientes se otorga por ministerio de la ley, es decir, la ley es la que señala quiénes son los beneficiarios, cuáles son los requisitos y si hay lugar a que la persona tenga o no tenga esta pensión. Esto no es una potestad del afiliado. Ahora, el que si cambia o no cambia beneficiaria, eso se hace ahora en línea. Buenas tardes, quisiera saber qué es la cuota de parte pensional. Es un mecanismo de financiamiento para pensiones otorgadas a servidores públicos por invalidez, vejez y muerte, y su proporción se determina a prorrata del tiempo laborado en las respectivas entidades empleadoras públicas. El monto de la pensión se distribuye en proporción al tiempo servido en cada una de las entidades en que laboró. El cálculo se determina con base en el valor de la mesada pensional por el total del tiempo aportado a la entidad respectiva sobre el tiempo total de aportes. Este valor resultante se divide sobre el valor de la mesada pensional para determinar el porcentaje de la concurrencia. Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro con seguros asequibles hechos a tu medida y financiación con pago a través de la factura. Conoce todo lo que tenemos para ti en www.segurosura.com.co/Vanti. Bueno, ya a esta hora de la tarde saludamos a todos nuestros televidentes, esos fieles cibernautas que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a Viviana Beltrán, saludamos a Hernando Suárez Colorado, saludamos a Gerson Ospina, saludamos a Carmenza Alzate Suárez, a Amanda García, a Gloria Esparza Pedraza, saludamos a Gerson Ospina, a Tere Velandia, Alejandro Pedrosa, Ana Lucía Hernández, Adolfo Gallardo, Carmenza Ortega Zafra. Muchas gracias por sus buenos deseos, por todas esas felicitaciones y realmente es para mí muy grato que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, ser parte de sus familias a esta hora de la tarde, ya sea a través de la pantalla del televisor o a través de este Facebook Live. Así es, doctora Marlene, y es que desde La Guajira se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con Luis Alberto Padilla. Don Luis Alberto, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, era una consultica para el doctor Jorge Luis. Nosotros empezamos a cotizar con mi señora en el año 2002, en noviembre del 2002, empezamos a cotizar a Prosper. ¿Aló? Aló, sí, señor, le escuchamos. Sí, empezamos a cotizar desde el 2002 con mi señora en Prosperarse y cotizamos hasta el año 2019, en julio y septiembre, que fui a reclamar los formatos y dijeron que se había terminado el subsidio del Estado, es decir, cotizamos 17 años. Mi pregunta concreta para el doctor Jorge Luis es la siguiente. Nosotros fuimos a Colpensiones de Riohacha y nos dijeron de hacerle la pregunta qué debíamos hacer, pues quedábamos con 17 años cotizados y qué era el paso a seguir. Entonces me dijeron que no, que tenía que esperar los 62 años y mi señora los 57 porque no alcanzábamos a la pensión. Entonces averigué lo de los BECS y como dice el doctor Jorge Luis, ese tema de los BECS es un tema complicado porque hay otro decreto ahí del 2019 hasta el 2020 en la cual le dan a uno unas ayudas periódicas cada 2 meses, ¿sí? Entonces es algo que uno no aspira a eso.
Mi pregunta concreta es, con mi señora, yo alcancé a cotizar 727 semanas y mi señora 719 semanas. Escuchamos lo de la pensión familiar y entonces yo quiero saber concretamente si nosotros con esas semanas podemos aspirar a la pensión familiar cumpliendo los 62 y los 57 años mi señora. Dice un ítem ahí de que para aspirar a la pensión familiar, al tener 45 años, debía tener el 25% de las semanas cotizadas que para ese momento se requería el sistema para pensionarse. Entonces no sé, el doctor Jorge Luis, qué orientación me darán al respecto para ver si nosotros con las 1.400 y pico semanas, cumpliendo los 62 y los 57, mi señora, podemos acceder a la pensión familiar. Sí. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a don Luis Alberto? Desde la Guajira. ¿Cuántos años? ¿Ya colgó el televidente? Sí. No, está ahí con nosotros. Don Luis Alberto, ¿está ahí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene en este momento? ¿Cómo? ¿Cuántos años de edad tiene usted? Yo tengo 61 y mi señora 56 en el momento. Ok. No tienen derecho a la pensión familiar. No tienen derecho porque si en este momento tiene 61 años y 56, quiere decir que en el 2001 Luis Alberto tenía 41 años. 41 años. Al revisar al cumplimiento de los 45 años, no tiene las 325 semanas. Ahora, si tiene otras semanas con anterioridad, porque me pareció escuchar que la cotización fue a través del subsidio, si tiene otras cotizaciones y puede acreditar las 325 semanas, de igual manera, en el caso de su esposa, si en ese momento tiene 56, quiere decir que en el 2001 tenía 36, ella sí pudo acreditar las 325 semanas. Si usted las tiene, hay que revisar que usted se encuentre clasificado en el SISBEN, lo que antes llamábamos nivel 2 hacia abajo, que se equipara ahora con la nueva calificación. Si se dan estos requisitos, al cumplir usted los 62 y ella los 57, podrían aspirar a la pensión familiar. Pero recordemos que son 3 requisitos televidentes para las personas que están afiliadas en Colpensiones. Que el hombre llegue a los 62 años, la mujer a los 57, que al momento en que cumple 45 años cada uno, puedan acreditar que cotizaron 325 semanas. Este porcentaje, pues partimos de una exigencia de 1.300 semanas. Si el requisito se va a reclamar con anterioridad al 2015, pues ese 25% lo aplicamos a las semanas que se exigían por año, 2014, 2013, hacia atrás. Y tercer requisito, que se encuentren clasificados en el SISBEN, en aquel ítem que permite recibir subsidios del Estado, SISBEN 2 hacia abajo. Son los 3 requisitos para poder aspirar a la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Muy bien, recuerde que como dice la doctora Marlene, en Actúa en Derecho nosotros les damos los primeros auxilios legales. ¿Usted cree que o considera necesario contratar a un profesional del derecho para este tipo de situaciones? Pues no duden en hacerlo, doctor Jorge Luis Quintero. ¿Cuáles son sus números de contacto para que las personas que en este momento están viendo nuestro programa y dicen, bueno, yo quiero que el doctor me dé una asesoría especializada precisamente en mi proyecto, en mi proceso, lo que yo voy, cómo va mi pensión? ¿A dónde se pueden comunicar? 317-664-4314, 317-664-4314, o pueden buscar también mis datos en la página www.jorgeluisquinterogomez.com, www.jorgeluisquinterogomez.com. Muy bien, vamos con mensajes de Facebook, porque a través del chat de Facebook nos han escrito bastantes personas haciéndonos preguntas en torno al tema de pensiones. De Facebook nos llega el siguiente mensaje. Viviana Beltrán dice, buenas tardes, es que yo fui pensionada en abril del 2020 por invalidez y mi fecha de estructuración fue el 8 de febrero del 2019. A mí no me pagaron retroactivo porque Colpensiones me dijo que yo no contaba con incapacidades, ya que la EPS no me incapacitó durante este tiempo. ¿Tengo derecho a algún retroactivo? Bueno, aquí varias cosas. Voy a pedirle a producción que me deje el mensaje ahí ponchadito para que con los televidentes vayamos aclarando con nuestros abogados. Dice, mi fecha de estructuración, doctora Marlene, cuando hablan de estructuración, ¿a qué se refieren?
Bueno, aquí sí yo le cedo la palabra al especialista, porque este tema de la fecha de estructuración, primero es un tema fundamental para muchas resoluciones. Y segundo, pues el doctor Jorge Luis tiene todo el conocimiento y la autoridad para explicarnos qué es esto. Claro que sí, doctor Jorge Luis, ¿qué es estructuración? O sea, ¿qué quiere decir cuando digo la fecha de estructuración es el 8 de febrero del 2019? Cuando se califica la pérdida de capacidad laboral, hay 3 aspectos fundamentales que contiene la calificación. El primero, el origen de la enfermedad o accidente. Es un accidente común, una enfermedad laboral, para determinar qué entidad es la que responde por la prestación económica y asistencial. 2, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, del 50% o más o inferior. Si es del 50% o más, la persona puede aspirar a una pensión de invalidez. Y 3, la fecha de estructuración. La fecha de estructuración es aquel momento a partir del cual la persona pierde su capacidad laboral, es decir, es el momento a partir del cual se definen las secuelas de una enfermedad o de un accidente, y esta fecha de estructuración se tiene en cuenta para varias situaciones. Primero, para calcular el IBL de una prestación económica, es decir, el ingreso base de liquidación de lo que se va a pagar. Para determinar el requisito de semanas, cuando hablamos de pensión de invalidez de origen común, a partir de la fecha de estructuración, por regla general, a veces hay excepciones por desarrollo jurisprudencial, digamos que por regla general, la exigencia de las 50 semanas, 25, 26, se van a exigir con anterioridad a esta fecha de estructuración. Es decir, en tratándose de una pensión de invalidez, la fecha de estructuración permite establecer cuál es la ley aplicable. María puede ser calificada en el 21, pero le pueden estructurar su invalidez en el año 98. Esto nos diría entonces que la ley aplicable es la ley 100 en su versión original. Si a Pedro le estructuran en el 2003 junio, la ley aplicable será la 797. Si es en el 2004, la ley 860. En fin, entonces la fecha de estructuración sirve para poder conocer cuál es la ley aplicable, la ley vigente a ese momento, cuáles son los requisitos y cómo vamos a calcular esa prestación. Segundo, el pago de la pensión de invalidez. Recordemos que la pensión de invalidez se paga desde la fecha de estructuración. Aquí le puedo decir a Liliana que usted tiene derecho a reclamar ese retroactivo. Lo que pasa es que estos retroactivos hay que discutirlos en un proceso. Esta entidad a la que usted hace mención no los paga directamente, hay que discutirlos en un proceso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona recibe pago por incapacidad a partir o con posterioridad a la fecha de estructuración, no tiene derecho al pago del retroactivo. Pero ¿qué sucede también en otros casos? Resulta que la mesada es de 1.500.000 y la incapacidad solo era de un salario mínimo, la persona puede reclamar la diferencia. Pero en el caso de la televidente que nos dice, yo no estuve incapacitada, a mí no me pagaron incapacidad, ella tiene derecho al pago del retroactivo desde febrero 8 de 2019, que creo fue la fecha que escuché, sí, de la estructuración de su invalidez. Tiene derecho al pago del retroactivo porque la pensión de invalidez de origen común, a diferencia de la pensión de vejez, se paga desde la fecha de estructuración, independientemente de que la persona esté cotizando. Recordemos que la pensión de vejez, si la persona continúa cotizando, en algunos casos no tiene derecho al retroactivo, en otros sí, pero por eso hago la mención. En tratándose de la pensión de invalidez, desde el momento de la estructuración nace el pago de la pensión, descontando las incapacidades que se hayan pagado. Luego, si no hubo pago de incapacidades, se tiene derecho al 100% del retroactivo. Muy bien, a esta hora de la tarde los invito a que vayan por un café, papel y lápiz, porque esto también es pedagógico. Usted y yo vamos a aprender luego de comerciales, hablando de pensiones en Acto y en Derecho. Vamos con una información importante de Acevedo y Luque. Saludos a Actúa en Derecho. Quisiera saber qué es el Fondo de Solidaridad Pensional. Gracias. Es una cuenta especial de la Nación que no tiene personería jurídica adscrita al Ministerio de la Protección Social, destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social.
así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema. Tiene dos subcuentas, una de solidaridad y otra de subsistencia. Bueno, esta cuenta de solidaridad es la manera como el Estado apoya y, digamos, financia algunos tipos de pensiones. Entonces, esta es una cuenta especial que se tiene para determinados casos hacer la financiación de una pensión. Básicamente es para aquellas pensiones de salario mínimo. Muy bien, vamos con una llamada que nos llega a través del 648-4820. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Habla con Jesús Gómez, acá de Florida Blanca. Un saludo muy especial a las personas que desde Florida Blanca nos reportan sintonía. Don Jesús, ¿cuál es su inquietud? A ver, un saludo especial al doctor Jorge Luis Quintero. Eminencia, doctor. Una cosita, yo soy pensionado hace 3 años, yo me pensioné en el 2017. Doctor, una cosita, tengo 65 años. Yo solicité el incremento pensional por parte de mi esposa, ¿no? Y yo fui con abogado y todo, doctor, y a mí me negaron esa posibilidad. No sé, pues, doctor, usted que es especialista en eso, quisiera una explicación al respecto. Yo con abogado y todo, y me la negaron, doctor. Doctor Jorge Luis Quintero, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Dice que fue con abogado y se la negaron. Claro, pero es que aquí es importante definir lo siguiente. Este proceso se perdió no por el abogado, o sea, se pierde por un cambio de jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa? El incremento por personas a cargo se vino pagando hasta el año 2019 en aplicación de los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049, o en otras palabras, el decreto 758. Aquellas personas beneficiados del régimen de transición, eso sí, eran para beneficiarios del régimen de transición, se les reconocía el incremento. Esto fue una interpretación que iba y venía. La Corte Constitucional decía una cosa en las sentencias de tutela, la Sala de Casación Laboral decía otra, pero finalmente, digamos que el criterio era quieto, tranquilo y pacífico, tanto en la Sala de Casación Laboral como en la Corte Constitucional, hasta el año 2019. Sin embargo, se presenta una sentencia de unificación y la Corte Constitucional, a partir de mayo del 19, empieza a sostener que no hay derecho al incremento pensional por personas a cargo, así la persona fuera beneficiaria del régimen de transición. Viene aquí a argumentar la Corte, que fue que se presentó una derogatoria orgánica, en fin, una serie de interpretaciones que, pues, en otros análisis jurídicos se podría comenzar de ella, pero aquí lo relevante es que no hay lugar a incrementos para ningún beneficiario del Acuerdo 049 por disposición e interpretación de la Corte Constitucional a partir de mayo de 2019. Muy bien, continúa llegándonos mensajes a través del 310-22-23-051. Allí nos llega el siguiente mensaje que dice: trabajé 26 años cotizando. Estoy pasando con más de las 1.300 semanas. Estoy pasado, o sea, está pasado de las 1.300 semanas, tiene 47 años. Dice, ¿debo esperar 17 años para pensionarme? ¿Puedo pedir mis ahorros de pensión para montar un negocio? Me siento cansado de seguir cotizando más tiempo y mi trabajo son los eventos y la música. Actividad que está parada por pandemia. Gracias, Miguel Eduardo Estupiñán. Buen abogado, 26 años cotizando, ya tiene más de las 1.300 semanas y dice, bueno, tengo 47 años, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo retirar esa platica, gastármela de una vez, esperar? ¿Tiene que esperar esos 17 años para pensionarse? Bueno, 15 años. Recordemos que del Sistema General de Pensiones no se puede retirar el saldo o no se puede reclamar la indemnización sustitutiva, salvo que no haya lugar a la pensión de sobrevivientes, a la de invalidez o a la de vejez. En el caso del televidente, no puede hacer ningún retiro. Le corresponde dejar ese dinero, esas cotizaciones, hasta que llegue a la edad de los 62 años. Segundo, mientras que tenga capacidad económica, le corresponde seguir cotizando. Al sistema no se cotiza solo para cumplir las 1.300 semanas, no. Mientras que la persona tenga capacidad, le corresponde seguir cotizando, porque precisamente uno de los principios de la ley 100 de la Seguridad Social es el de la solidaridad. Por ejemplo,
el Fondo de Solidaridad Pensional se nutre con los aportes de los afiliados y los pensionados. Ese punto adicional al 16% para llegar hasta el 18% va para el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, la persona tiene que continuar cotizando y si está en el régimen de prima media, puede aspirar a un máximo del 80%, ya que recordemos, el mínimo de semanas será suficiente para lograr el porcentaje mínimo, por ejemplo, un 55%, pero para llegar a un 80%, 1.300 semanas no serán suficientes, será necesario que se tengan 1.900, 2.000, 2.100, dependiendo el IBL que se determine, que podrá oscilar entre un salario mínimo hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muy bien, a través del 648-4820 siguen llegando llamadas. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Habla con Álvaro Pimiento. ¿Desde dónde, don Álvaro? De acá de Florida Blanca. Don Álvaro, ¿cuál es esa inquietud que tiene? Mire, pues son como varias en una sola. Esto es que a mí me dieron una calificación, la regional de Santander y la nacional me dieron 48.28. Y entonces ya se va a hacer ahorita el sábado, cumple un año que me dieron, la nacional me dio la calificación, esa la última. Y yo era para preguntarle al doctor José Luis que si, por ejemplo, para que me vuelvan a recalificar, ¿cómo se puede hacer ahí en ese sentido? La revisión de la pérdida de capacidad laboral se puede pedir al año siguiente. Miguel, es decir, usted ya lleva más de un año, puede solicitarle a la entidad en primera oportunidad que haga la revisión de su pérdida de capacidad laboral y revisar estos dictámenes. Para mí, en varios casos, un dictamen de un 48.25% es un dictamen del 50% o más. Y esto lo puedo decir con argumentos de casos de procesos que hemos llevado demandando dictámenes y dentro de un proceso logra establecer un perito que el porcentaje es del 50% o más. Entonces hay que revisar que efectivamente las secuelas de los diagnósticos hayan quedado calificadas de acuerdo al manual y la revisión se puede pedir dentro del año siguiente. Muy bien, a través de Facebook nos llega también el siguiente mensaje de manera rápida. Vamos a leer porque se nos acaba el tiempo. Este mensaje nos llega a través de Facebook. Allí nos pregunta Gerson Ospina, una persona de 19 años quedó con discapacidad física del 60/0/0. Inició a cotizar después de su discapacidad. Lleva cotizando más de 15 años. ¿Puede solicitar su pensión? ¿Cuál sería la norma o modalidad de la que lo ampararía, doctor Jorge Luis? De manera rápida, ¿qué le podemos decir a Gerson Ospina? Recordemos que para la pensión de invalidez se requieren los 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores cuando la persona tiene más de 25 años o 26 semanas en el año inmediatamente anterior cuando la persona tiene entre 26 y 19 años, pero es fundamental que con anterioridad a la fecha de estructuración se cumpla con semanas. Si una persona tiene estructurada una invalidez a los 19, 18 años, pero con anterioridad no tiene semanas y las semanas la tiene con posterioridad, no va a haber derecho a la pensión de invalidez porque recordemos que son dos requisitos, una pérdida del 50% o más y una densidad de semanas anterior a la fecha de estructuración. Densidad de semanas que puede ser de 50, 26, 25 o si la persona tiene el mínimo de semanas para pensión de vejez, puede quedar relevado el cumplimiento de las semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. Doctor Jorge Luis Quintero, siempre es un verdadero placer poder despejar todas estas dudas en temas de pensiones con usted. Gracias, Paola. Gracias a la doctora Marlene y a todos los televidentes. Feliz tarde para todos. Recuerden que me pueden buscar a través de mi página www.jorgeluisquinterogomez.com. Muy bien, doctora Marlene, sigue recibiendo regalos, sigue recibiendo felicitaciones, sigue recibiendo llamaditas. A todos ustedes, muchas gracias, doctora Marlene. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde y a esta hora saludamos a Ana Lucía Rosero Fontalvo, saludamos a Marget Ileana, a Luz Amparo Suárez, a Elvira Ojeda. Un cordial saludo, gracias por todos esos buenos deseos. Bien, los dejamos con la excelente programación de Canal TRO, Tu Salud. Pero sin antes, no nos despedimos sin recordarles el tema de mañana. Si usted ha tenido problemas para poder conseguir un trabajo porque perdió su libreta militar, no sabe qué hacer para poder conseguirla, no tiene idea de cómo poder resolver esta situación,
Mañana, 2:30 de la tarde es nuestra cita, doctora Marlene. No se pueden perder este programa. Sí, claro, no se pueden perder este programa. Recordemos que en torno al requisito de la tarjeta, de la libreta militar, pues hay varias interpretaciones, hay algunos conceptos. Entonces es bueno que aclaremos este tema. ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Qué pasa si se me perdió? ¿Me pueden negar un trabajo si yo no tengo la libreta militar? Todo esto mañana estaremos aquí resolviéndolo. Así que atentos, sobre todo las personas jóvenes, los hombres jóvenes que pueden estar teniendo todas estas dudas acerca de la libreta militar. También muchos se preguntan acerca de por qué a unos les vale más que a otros, en qué se basa ese cobro. Pues mañana resolveremos todos este tipo de dudas. Les recordamos, los dejamos con la excelente programación del Canal TRO, sin antes recordarles que nos debemos seguir cuidando. El virus no se ha ido, el virus permanece con nosotros. Lávese las manos con agua y jabón, evite tocar los ojos y la boca, use tapabocas, evite el contacto físico y procure guardar distancia. Limpie las superficies y objetos. Los dejamos con A Tu Salud, para que usted disfrute de todo lo que tenemos preparado para usted durante estos 26 años que seguimos celebrando. Feliz tarde para todos. Chao, chao.